Apreciadas alumnas, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a proponerles ahora un video respecto a la relación que existe entre la velocidad, la distancia y el tiempo. Veamos. Se tiene velocidad, speed en inglés, distancia, distance, tiempo, time. Tenemos un poste y un árbol. Y hay un carro que se va a desplazar desde el poste hacia el árbol. Se desplaza y al desplazarse han intervenido tres elementos importantes: la distancia desde el poste hasta el árbol, la velocidad, la rapidez con la que se ha movido el carro, y el tiempo, cuánto ha durado todo este fenómeno, todo este proceso. La fórmula que relaciona a estos tres elementos es el que ustedes observan acá: distancia igual a velocidad por tiempo, y es la única fórmula que ustedes pueden recordar o tener en cuenta para poder encontrar cualquiera de los elementos que se les pida en los ejercicios, en los problemas. Pero lo que deben de tener en cuenta aquí, quienes intervienen en este proceso: hay un objeto que se ha desplazado desde el poste hasta el árbol y entonces ha recorrido una distancia. Esa distancia recorrida lo ha hecho en una rapidez determinada, eso es la velocidad, y ha durado un tiempo determinado. Entonces estos tres elementos intervienen en este proceso. Veamos algún ejemplo. Hallar la velocidad con la que se desplaza un bus si demora 8 horas en recorrer una distancia de Lima a Huaraz de 400 kilómetros. Muy bien. ¿Qué tenemos? Eso es lo importante que debemos de reconocer en todo problema. Tenemos la velocidad, no la tenemos porque eso es lo que nos pide. El tiempo es lo que nos dan, se demora 8 horas. Y la distancia que va a recorrer de la ciudad de Lima a la ciudad de Huaraz es de aproximadamente 400 kilómetros. Dije anteriormente que lo único que debemos de recordar es la fórmula. La fórmula es distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. ¿Qué cosa vamos a reemplazar? La distancia, ya no pongo D, pongo 400 kilómetros porque ya me lo dan. La velocidad no lo tengo, lo dejo igual por el tiempo. Y el tiempo también me la dan, que es 8 horas, entonces coloco. Hago o observo aquí que tengo una simple ecuación y lo que necesitamos encontrar es el valor de la velocidad. Como 8 está multiplicando, va a pasar a dividir. Sería entonces 400 kilómetros entre 8 horas, es decir, eso me va a dar como resultado la velocidad. 400 entre 8 me da 5 kilómetros sobre hora, queda así, kilómetros sobre hora, y esa sería la velocidad. Entonces, en conclusión, la velocidad con la que se desplazó el bus para ir de Lima a Huaraz, demorando 8 horas, es de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros aproximadamente cada hora. Veamos otro ejemplo. Valentina recorre una distancia de 4.800 metros en cierto tiempo. Esto es la distancia. ¿Cuál es el tiempo que usa Valentina si su velocidad es 5 metros por segundo? Me dan la distancia, me dan la velocidad, y lo que debo de encontrar ahora es el tiempo. ¿Qué tenemos? Lo que acabo de mencionar: la velocidad, 5 metros por segundo, la distancia, 4.800 metros, y lo que nos piden encontrar es el tiempo. Usamos la misma fórmula y reemplazamos. La distancia es 4.800 metros, aquí debe decir metros, la velocidad es 5 metros por segundo y el tiempo. Luego tenemos, aquí está corregido, 5 está multiplicando, pasa a dividir. 4.800 entre 5, 4.800 metros entre 5 metros por segundo me dará como resultado 960 segundos. Observarán ustedes que si hacen un pequeño proceso algebraico o aritmético, aquí metros y metros se van a eliminar porque el tiempo se debe de dar en la unidad que corresponde, que es segundos, no puede ser metros. El tiempo no se mide en metros, se mide en segundos. Entonces, el resultado es el que en la pregunta que nos piden: el tiempo transcurrido por Valentina en recorrer 4.800 metros en 5 metros a una velocidad de 5 metros por segundo es de 960 segundos. Y si deseamos, lo convertimos a minutos dividiendo 960 entre 60, me da 16 minutos. Otro ejemplo. Vamos a ir aclarando en estos ejemplos. El profesor Carlos decide ir con Harrison. Harrison se llama su carro, es mi carro, se le ha puesto Harrison, a recorrer cierta distancia a 90 kilómetros por hora. ¿Qué es esto? Esto es velocidad.
Si se demora a llegar de un punto a otro en 1.5 horas, ¿cuál es la distancia que recorrió? Leamos bien el problema. El profesor Carlos decide ir con Harrison a recorrer cierta distancia, no sabemos cuál es, a 90 km por hora. Aquí implícitamente me están indicando que la velocidad es 90 km por hora. Si se demora llegar de un punto a otro en 1.5 horas, ¿cuál es la distancia que recorrió? Muy bien. ¿Qué tenemos? Al igual que en los casos anteriores, la velocidad, el tiempo y la distancia. ¿Me dan la velocidad? Sí, es 90 km por hora. El tiempo sí, 1.5 horas. ¿Qué debo de encontrar? Distancia. Entonces, la misma fórmula es lo que debo de recordar. No necesito recordar otras fórmulas, porque hay otras donde indican que velocidad es igual a distancia entre tiempo, que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Simplemente recordando esta fórmula y despejando convenientemente, puede resolver todos los problemas que tienen esta naturaleza. Entonces, reemplazamos. Distancia no lo tenemos, la velocidad es 90 km por hora y el tiempo es 1.5 horas. Hago una operación de multiplicar 90 por 1,5 y me da como resultado 135 kilómetros. Horas desaparecieron. Y obvio, porque la distancia solo se mide en kilómetros, bueno, kilómetros, metros, pero en este caso, en el problema referido, estamos trabajando con kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida a 90 kilómetros por hora en 1.5 horas es de 135 kilómetros. Vamos a hacer un problema donde vamos a combinar algunas cosas. Lo mismo, pero vamos en dos tiempos. Miren aquí. El profesor Carlos hace un viaje de Lima a Ica. Si de Lima a Cañete viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora, aquí debe decir velocidad de 80 kilómetros por hora, aquí hay que corregir, demorando 2.75 horas, y desde Cañete a Ica viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora, en un tiempo de 1.5 horas, ¿cuál es la distancia total recorrida y cuál es la velocidad promedio? Muy bien, aquí hay dos partes en el viaje. En total el viaje va a ser de Lima a Ica, pero hay una primera parte. Va de Lima a Cañete y luego va de Cañete a Ica. Y empecemos. De Lima a Cañete. ¿Qué tenemos de Lima a Cañete? Su velocidad es de 80 km por hora. El tiempo es de 2.75 horas y lo que necesito saber es la distancia. Recuerden que aquí hay un pequeño error, por favor, hay que tener en cuenta, 80 km por hora debe decir acá. Aquí ya está corregido. Entonces, aplico la misma fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia la tengo, ¿no? Y reemplazo. 80 es la velocidad, el tiempo es 2.75. Multiplico 80 por 2.75 es igual a 220 kilómetros, porque estamos buscando distancia. Eso es de Lima a Cañete. En el segundo tramo nos vamos a ir de Cañete a Ica. También tiene aquí algunos datos distintos al anterior. Su velocidad ahora es de 60 km por hora, o sea, ha ido más lento. El tiempo que ha demorado es menor, 1.5 horas, y la distancia es lo que debemos de encontrar. Aplicamos igual la misma fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, aquí reemplazamos la velocidad de 60 km por hora, el tiempo es 1.5 horas y multiplicamos 60 por 1.5 es 90 kilómetros. Hora desaparece porque estoy buscando distancia. Entonces, la distancia recorrida desde Lima a Ica será la suma de las dos distancias. Primero, de Lima a Cañete, que es 220 kilómetros, y de Cañete a Ica, que es 90 kilómetros. 220 más 90, 310 kilómetros. Eso es lo primero. Me piden ahora la velocidad promedio. ¿Cómo hallamos la velocidad promedio? Sumamos las dos distancias entre los dos tiempos utilizados. 2,75 más 1.5 sería 220 más 90, 310. 2,75 más 1,5 o 1.5 es lo mismo, es 4.25. Al dividir 310 entre 4.25 nos da 72.9 km por hora. Esta es la velocidad promedio del recorrido desde la ciudad de Lima a la ciudad de Ica. Muy bien, repasen este video, de alguna manera les dará una idea más clara de cómo ir trabajando. Todas las veces que sea necesaria pueden ir viendo y se van a ir dando cuenta de la forma como se trabajan estos problemas. Que tengan un buen día, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y siempre, siempre ser mejores.
siempre ser mejores en todo, en nuestro pensar, en nuestro hacer, en nuestro decir, y que nuestras actitudes muestren que realmente cada día es una oportunidad en el que aprovechamos para ser mejores. Que Dios los bendiga, aprovechen a la familia, disfruten de ella y que tengan el mejor del día.